La región de anterior se encuentra entre las gráficas de y es igual a 2 menos la cantidad x más 3 al cuadrado. Y es igual a 2 negativos más 1 9 veces la cantidad x más 5 cubos. Vamos a describir la región de dos maneras, primero usando un límite superior e inferior. Luego un límite derecho e izquierdo. Sin embargo, antes de hacer esto, combinemos estas funciones con los gráficos. Deberíamos poder reconocer esta primera función, y es igual a 2 menos la cantidad x más 3 al cuadrado. Sería una función cuadrática. Y si expandiéramos esto, el coeficiente del término x cuadrado sería negativo y, por lo tanto, el gráfico es una parábola que se abre hacia abajo, lo que significa que esta parte del gráfico debería provenir de la función, y es igual a 2 menos la cantidad x más 3 al cuadrado. Lo que significa que el gráfico inferior debería provenir de la función dada aquí, y es igual a 2 negativos. Más 1 9 veces la cantidad de x más 5 elevado a la tercera. Identifiquemos también algunos de los puntos. Observe que este punto aquí tendría coordenadas negativas 5, negativo 2. Este punto aquí tendría coordenadas negativas 2,1. Y observe que el vértice de la parábola aquí tendría coordenadas negativas 3,2. Ahora eche un vistazo al número 1. Si visualizamos que la región tiene límites superiores e inferiores, exprese los límites como funciones de x, y proporcione el intervalo de valores de x que cubren toda la región. Observe cómo el límite superior sería la gráfica de una parábola aquí. Y ya sabemos que y es igual a 2 menos la cantidad de x más 3 al cuadrado, que ya se expresa como una función de x, lo que significa g sub 2 de x. El límite superior sería igual a 2 menos la cantidad de x más 3 al cuadrado. Y el límite inferior es este gráfico aquí, que ya sabemos que y es igual a 2 negativos más 1 9 veces la cantidad de x más 5 cubos, que ya es una función de x, lo que significa que g sub 1 de x sería negativo 2 más 1 9 veces la cantidad de x más 5 elevado a la tercera. Ahora se nos pide determinar el intervalo de valores de x que cubre esta región. Y es por eso que es importante tener estos puntos clave aquí. Observe cómo el punto más a la izquierda de la región tiene un valor x de 5 negativos. El punto más a la derecha tiene un valor x de 2 negativos. Lo que significa que los valores de x que cubren esta región serían el intervalo cerrado de 5 negativos a 2 negativos. Para el número 2. Si visualizamos que la región tiene límites derecho e izquierdo, entonces el límite derecho debe definirse por partes. Exprese cada uno en función de y para las integrales proporcionadas de y valores que cubren toda la región. Observe cómo para los límites correctos, tenemos el intervalo cerrado de 1 a 2 para, y luego de 2 negativos a 1 positivo. Echemos un vistazo a por qué esto está en la siguiente pantalla. Si analizamos este gráfico de cerca, observe cómo el límite correcto, comenzando en la parte superior, sería de aquí a aquí a lo largo de la función cuadrática y luego de aquí a aquí, a lo largo de la función cúbica. Así que aquí está el intervalo cerrado para y de positivo a positivo o 2. Y aquí está el intervalo cerrado para y de 2 negativos a 1 positivo. Y necesitamos expresar esto como funciones de y, lo que significa que necesitamos resolver ambas ecuaciones para x. Entonces, comencemos haciendo esto. Si tenemos y es igual a 2 menos la cantidad de x más 3 cuadrados, para resolver esto para x sigamos adelante, y sumemos esta cantidad a ambos lados y restemos y de ambos lados. Entonces tendríamos la cantidad de x más 3 al cuadrado, sería igual a 2 menos y. Y ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Pero cuando hacemos esto, recuerda que vamos a tener más o menos la cantidad 2 menos y a la derecha. Entonces ahora tenemos la cantidad de x más 3 igual es más o menos la raíz cuadrada de 2 menos y. Y ahora seguiremos adelante y restaremos 3 en ambos lados. Entonces tenemos x es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 2 menos y, menos 3. Observe cómo podríamos tener x sub 1 igual a raíz cuadrada positiva la cantidad 2 menos y, menos 3.
También podríamos tener x sub 2 igual negativo a la raíz cuadrada de la cantidad 2 menos y, menos 3. Por lo tanto, debemos decidir cuál de estas dos funciones y nos da el lado izquierdo o el lado derecho de la parábola. Porque solo queremos el lado derecho. Para hacer esto, evaluaremos ambas ecuaciones en, digamos, y es igual a 1. Entonces, si y es igual a 1 usando esta ecuación, tendríamos la raíz cuadrada de 2 menos 1, o la raíz cuadrada de 1, es 1, menos 3, que es negativo 2 para x. Pero si sustituimos 1 por y aquí, vamos a tener el opuesto de la raíz cuadrada de 1, que es negativo, menos 3, que es negativo 4. Lo que significa que la ecuación x sub 1 nos daría este punto aquí en el lado derecho de la parábola. Y observe que la coma negativa 4 es este punto aquí en el lado izquierdo de la parábola. Cuando definimos el límite correcto, queremos el lado derecho de esta parábola. Entonces vamos a usar esta ecuación aquí. Cuando y está en el intervalo cerrado de 1 a 2. Y nuevamente, si x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 2 menos y, menos 3, porque x es igual a f de y. Podemos decir f sub 2 de y es igual a la raíz cuadrada de 2 menos y, menos 3. Volviendo a la diapositiva anterior. De nuevo, esta será la raíz cuadrada de 2 menos y, menos 3 y ahora para el límite derecho cuando, y está en el intervalo cerrado de negativo 2 a 1. Nuevamente, esto está en la función cúbica aquí. Necesitamos resolver esta función cúbica para x, tener una función de y. Ahora, comenzando con y es igual a 2 negativos más 1 9 veces la cantidad de x más 5 cubos. Resolviendo para x, primero agreguemos 2 a ambos lados para que, y más 2 equivalgan a 1 9 veces la cantidad de x más 5 cubos. Ahora multiplique ambos lados por 9. Entonces tendríamos 9 veces la cantidad, y más 2 es igual a la cantidad de x más 5 a la tercera. Para deshacer el cubo, tomamos la raíz cúbica de ambos lados. También podríamos elevar ambos lados a la potencia de 1 3. Entonces ahora tenemos la raíz cúbica de 9 veces la cantidad y más 2 es igual a x más 5. Al sacar la raíz cúbica de ambos lados, recuerde que no necesitamos un más o menos a la izquierda. Entonces, el último paso, restamos 5 en ambos lados. Y de nuevo, x es igual a f de y. Entonces f sub 2 de y durante este intervalo es igual a la raíz cúbica de 9 veces la cantidad y más 2 menos 5. Y nuestro último paso es definir el límite izquierdo en el intervalo cerrado de negativo 2 a positivo. Y el último paso es definir el límite izquierdo cuando y está en el intervalo cerrado de negativo 2 a 2. Observe cómo el límite izquierdo está justo a lo largo de esta función aquí. Que, recuerda, es la parábola. Pero ahora es el lado izquierdo de la parábola, que, recuerden, estaría dada por esta ecuación aquí, x sub 2. Porque recuerda que cuando y era 1, determinamos que la coordenada x tendría que ser negativa 4 en el lado izquierdo. Entonces, usando esta ecuación ahora, el límite izquierdo va a ser f sub 1 de, y es igual a la raíz cuadrada negativa de la cantidad 2 menos y menos 3. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, nuevamente f sub 1 de y es igual a negativa la raíz cuadrada de la cantidad 2 menos y menos 3. Así que podemos ver en esta pregunta, definir la región usando los límites izquierdo y derecho es mucho más complicado que usar los límites superior e inferior. Y esto se vuelve importante cuando comenzamos a configurar integrales dobles para determinar los límites de integración. Espero que hayas encontrado esto útil.